En este vídeo te voy a enseñar 9 tomas espectaculares muy fáciles de hacer para crear tu propio vídeo de viajes con tomas súper atractivas, como en mi caso viajando por China, y además te voy a contar cómo las puedes hacer. ¡Vamos! Lo primero que necesitas es una buena cámara 360. Yo te recomiendo que utilices la Insta360 X5, la más potente ahora mismo junto con el palo selfie de 3 metros, aunque también puedes hacerlo sin duda con la Insta360 X4. Te dejo los enlaces a ambas cámaras en la descripción del vídeo. Y en este truco lo vamos a utilizar en zonas que queramos grabar y donde no se permita el vuelo de drones, ya sea por ser ciudad o porque hay mucha gente. Simplemente extiende el palo selfie de 3 metros sobre ti y camina tranquilamente. Después, en la aplicación de Insta360, por cierto, vas a tener una completa guía de la nueva versión muy pronto en el canal. Vas a ver cómo el palo selfie desaparece y la captura se parece mucho a un vídeo hecho con un dron, ¿verdad? Además, si añadimos una pequeña rotación a la toma, creando keyframes, te puede crear una toma muy chula con la que, por ejemplo, abrir tu vídeo o con la que puedes llegar a otra ciudad o zona nueva que visites. Como buen viajero, siempre llevo mi mochila en todos los viajes, y otro plano que te puede dar un punto de vista diferente es desde tu mochila. Simplemente asegúrate de anclar tu X5 correctamente, ajusta la cámara en el modo Time Shift o incluso si quieres tener todo el vídeo para jugar luego con la edición, puedes grabarlo en modo vídeo normal a 8K 30 frames por segundo, fijo el palo selfie en el soporte de la mochila, lo extiendo a la altura de mi cabeza más o menos y voy a caminar al menos durante 2 minutos. Si quieres saber cómo lo edito, pues nos vamos simplemente a hacer uso de las nuevas funciones que incluye la aplicación de Insta360 o utilizar keyframes. Primero voy a editar la velocidad del clip completo y la voy a acelerar a un 4 u 8x para hacerlo más cortito. Al principio de la línea del tiempo, pues nos vamos a 360 reframe, hago un poquito de zoom hacia afuera y coloco mi cabeza en el centro y agrego un keyframe. Luego avanzo por el vídeo asegurándome que mi cabeza sigue centrada, ya que puede torcerse, la cámara puede girarse con el tiempo. Y así voy a crear otro keyframe justo donde quiero que acabe el vídeo y vas a obtener un plano desde tu mochila perfecto, que queda muy bien. Para grabar el plano grúa vamos a usar el palo selfie extendido de 3 metros de Insta360. Sé que hay muchos otros en el mercado, pero yo me fío del de la marca. Configuro la cámara X5 en el modo vídeo 360 a 8K 30 frames por segundo, extiendo por completo el palo, coloco la cámara cerca del suelo o de un punto más bajo donde me encuentro y luego la elevo lentamente hacia arriba. Para editarlo, de nuevo, vamos a utilizar keyframes. Al inicio de la línea del tiempo, agrego un keyframe y dejo la vista en modo narrow. Luego, al final de la línea del tiempo, voy a agregar otro keyframe y hago un zoom hacia afuera para mostrar más el entorno. No olvides actualizar el keyframe y al reproducir voy a tener un plano tipo grúa que queda muy fluido para tus vídeos. Para capturar un time shift no es tan necesario el palo de 3 metros. Puedes configurar la X5 en el modo 360 a 8K 30 frames por segundo o bien en el modo time shift, claro. Extiendo el palo selfie por encima de mi cabeza para una vista más clara en 360 grados y voy a caminar al menos durante 2 minutos hacia un punto interesante o alrededor de un sitio curioso. Cuanto más tiempo grabes, más vas a poder jugar con la edición. Siempre apunta una de las lentes de la X5 hacia el sujeto o hacia el edificio principal para evitar errores de costura que estropeen la imagen. Para editar este plano, de nuevo, utilizamos keyframes. Es lo que más me gusta. Al inicio de la línea del tiempo voy a colocar el objetivo en el centro. Voy a avanzar hasta la mitad del vídeo, agrego otro keyframe para ir ajustando la vista y también para ir haciendo algo de zoom. Y por último, agrego el último keyframe justo antes de detener la aceleración de la velocidad para apreciar hasta dónde hemos llegado o dónde nos encontramos. No olvides también ajustar la velocidad. Para eso utilizo el Segment Speed desde el inicio a una velocidad de 8, 16 o 32x dependiendo de la longitud de tu vídeo y así vas a tener un plano time shift súper chulo. Por cierto, si estás buscando ofertas de esta cámara o sus accesorios, tienes que unirte a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y para este nuevo plano voy a utilizar el Action Selfie Stick de Insta360, aunque también puedes crear cosas muy chulas con el palo de 3 metros.
Voy a configurar la X5 en el modo 5,7K a 60 frames por segundo o, como en este caso, al ser una zona interior, usé el Pure Video 8K a 30 frames por segundo. Voy a extender el plano completamente y lo muevo por la escena donde quiero simular cómo un dron vuela por esta zona y entra en la sala. Luego voy a aumentar ligeramente la velocidad del clip para simular la velocidad de un dron y voy a ir añadiendo keyframes con ligeras rotaciones de cámara que simulan esos giros y ese vuelo del dron, e incluso puedes añadir un looping o un flip para que quede más chulo. ¿Qué te parece? Y es que, como siempre te digo, con la X5 las posibilidades son infinitas y ahora también de noche y en interiores. Tienes la review completa y comparativas por aquí arriba. ¿Y has visto esos vídeos donde la gente lanza sus cámaras hasta el cielo? ¿Crees que realmente las tiran? Pues no, simplemente tienes que cogerte un buen palo selfie de 3 metros y tu X5, configura el modo de 8K a 30 frames por segundo y agarra bien fuerte tu palo. Ahora simplemente desliza y sube tu mano hacia el cielo rápidamente. Esto te va a permitir que el palo selfie de 3 metros se despliegue parcialmente o totalmente y te dé este aspecto tan chulo en apenas unos segundos. Para ello tienes que irte a la app, puedes recortar un poquito el principio del vídeo, pones un keyframe que apunte, por ejemplo, hacia ti, hacia tu perna, y le damos al play. Y cuando el palo está completamente o parcialmente desplegado, vamos a poner otro keyframe, seleccionamos el campo de visión Tiny Planet para dar ese efecto de lejanía y que parezca que la cámara ha salido volando. Además, le puedes añadir una pequeña rotación suave mediante otro keyframe para simular que la cámara sigue volando. ¿Qué te parece? Y por cierto, si quieres aprender a crear y editar estos vídeos con mucho más detalle, estoy preparando un curso completo sobre la X5 y la app de Insta360, así que si estás interesado, haz clic en el enlace de la descripción porque muy pronto va a salir publicado. Y otro de los trucos que más fácil puedes hacer y que combinando varios cortes con este efecto queda genial es el bullet time. Simplemente configura tu cámara en este modo a 5,7K 120 frames por segundo para conseguir una calidad de imagen brutal. Ahora vas a montar tu cámara en el accesorio Bullet Time y agregas tu palo selfie. Simplemente tienes que ponerte a rotar la cámara sin miedo. Ojo con la cabeza, no te des, o con el suelo si lo rotas en modo vertical, para conseguir así grabar todo tu entorno y a ti mismo con esta sencilla toma, pero que queda brutal. Y para este plano utilizo uno de los trípodes de Insta360 que te conté en el vídeo de los mejores accesorios que te dejo por aquí arriba, y voy a configurar la X5 en modo Timelapse 360 a 11K 30 frames por segundo con un intervalo de unos 5 o 10 segundos, aunque va a depender un poco de lo que quieras grabar, de la escena que quieras grabar. Es importante no olvidar que durante este tiempo que esté grabando la cámara sigue consumiendo batería, así que es recomendable conectar la cámara a un enchufe o un power bank para mantener la batería cargada, y no olvides seleccionar la opción de apagado de luces o LEDs para que no cree reflejos en los cristales o iluminaciones que no deseas tener en tu vídeo final. Y por cierto, si estás pensando en comprar la X5, tienes que echar un vistazo a mi enlace justo en la descripción del vídeo, donde vas a conseguir un pedazo de palo selfie de regalo que te viene genial para hacer estos trucos. Y por si todavía no has visto el resto de mis vídeos de la X5, te los dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.